Bueno, estimadas y estimados estudiantes, estamos en nuestra primera clase, en la clase 1 de Introducción a los Lenguajes Escultóricos, ¿no? De Pedagogía en Arte Visual. Como es el primer ramo, la primera asignatura, el primer acercamiento ustedes que tienen a este concepto, ¿no?, de lo que es la escultura, podemos partir por lo más básico, ¿no?, que justamente tiene que ver con definir, ¿no?, o qué es lo que entendemos por la palabra escultura. Lo que dice la RAE, ¿no? Escultura se llama escultura, de latín sculptura, al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. También se denomina escultura a la obra elaborada por un escultor. Esa es una definición bastante paupérrima, ¿no?, por decir escasa, de lo que es la escultura. Por eso le agregamos que es una de las bellas artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y modelado. Dentro de la escultura, el uso de diferentes combinaciones de materiales y medios ha originado un nuevo repertorio artístico, que comprende procesos como el constructivismo, el ensamblage, en un sentido genérico, se entiende por escultura la obra artística plástica realizada por el escultor. Le pido por favor que silencien sus micrófonos a todos. Muchas gracias. Vamos a ver. Entonces, como les decía, este concepto de escultura es el que nos lleva, digamos, a una noción de que la escultura es mucho más de lo que explica el diccionario, ¿no? Entonces, en esta lógica vamos a ir entendiendo justamente cuál es su existencia, ¿no?, desde la manera más básica, que tiene que ver con su comprensión cronológica o su comprensión histórica. Entonces, cuando hablamos de lo cronológico, ¿no?, estamos hablando de ese tiempo lineal que nos va determinando un ordenamiento intelectual que nos permite revisar los hechos del pasado. Sin embargo, la historia del arte en sí misma no necesariamente responde, ¿no?, en su confección solamente a esta lógica, por la naturaleza que tiene el arte, ¿no?, esa naturaleza libertaria, subjetiva, intrínsecamente creativa, etc. Sin embargo, hay ciertas nociones que podemos entender, digamos, desde la prehistoria, ¿no?, pensando en lo que fue en las primeras expresiones artísticas en el Paleolítico, ¿no?, también en lo que significó ¿cómo se llama?, el arte en Mesopotamia, ¿no?, y posteriormente ya en el mundo antiguo, el arte griego, el arte románico, ¿no?, en la Edad Media también, cuando aparece el gótico, posteriormente el barroco para desembocar en el Renacimiento, ya en la Edad moderna y finales de la edad del Renacimiento, el clasicismo, como también el romanticismo, el expresionismo, ya en el mundo contemporáneo, ya pensando en fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, el expresionismo, el cubismo, el graffiti, ¿no?, el arte virtual, etc. Entonces nos damos cuenta de que cuando comprendemos cronológicamente, tenemos la ventaja de que podemos también ir comprendiendo cuáles son las herencias, ¿no?, que van recibiendo las artes y cuáles son las decisiones que va tomando en relación a esas herencias. O sea, vale decir que la concepción en el Neolítico era absolutamente diferente a lo que se constituyó en el Barroco, por ejemplo. Pero, sin embargo, los artistas
revisan, ¿no? O vuelven atrás a mirar continuamente el mundo del arte, como cuando revisamos el cubismo, ¿no? Que el cubismo, a pesar de ser una corriente contemporánea de principios del siglo XX, se basa también en hechos que tienen que ver con la observación de la historia del arte antigua en, ¿cómo se llama?, en lugares remotos como África. Entonces, comprender cronológicamente el arte nos ayuda simplemente solo para situar ciertos hechos, pero no para comprender las obras en sí. Entonces aquí surge un primer paradigma, ¿no? Comprendemos un paradigma como aquello que, como aquella creencia, ¿no? Como aquella creencia que se establece como una verdad. Entonces el primer paradigma tiene que ver con esta relación, ¿no?, entre la escultura y la materia, que es tan dada, digamos, a saber por el público en general, ¿no? Generalmente siempre preguntan sobre la materialidad de la escultura. Si uno dice que es escultor, uno dice, ah, mira, yo soy escultor, y la primera pregunta que seguramente les van a hacer es, bueno, ¿y en qué haces escultura? ¿En qué material? Entonces la relación entre la materia y la palabra escultura es una relación intrínseca, ¿no? Y que existe y habita en el imaginario de las personas. Sin embargo, lo curioso puede parecer que justamente la escultura nace como una necesidad de lo metafísico, ¿no? Y entendemos que la metafísica es esta rama de la filosofía que estudia la naturaleza, ¿no?, la estructura y los componentes de las cosas, ¿no? O sea, vale decir, los principios fundamentales de la realidad. Esto incluye la clarificación, la investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos el mundo, ¿no? ¿Cuáles son esas nociones fundamentales con las que entendemos el mundo? Y pasan básicamente por nuestros sentidos, ¿no? Por el ver, por el escuchar, por el sentir a través del tacto, por el degustar, o sea, vale decir, por nuestros sentidos físicos, ¿no? Y este vehículo es el que nos lleva, digamos, a preguntarnos sobre entidades como el ser, sobre qué es la existencia, sobre cuál es nuestra relación con los objetos. Si esa relación con el objeto también me permite apropiarme de ese objeto. ¿Cuál es esa relación que yo genero con ese objeto cuando me lo apropio, ¿no? ¿Cuál es la causalidad? O sea, qué causa genera que yo desarrolle aquello, ¿no? ¿Cómo se presenta en esto el tiempo y el espacio? Aquí nosotros estamos viendo una Venus Statopigia, que son esculturas pequeñas, ¿no?, que datan de 200.000 y 300.000 años de antigüedad. Entonces estamos hablando de estas pequeñas figuras que, si ustedes las observan, se fijarán que tienen exageradamente un cuerpo femenino, donde las características de la mujer de aquel entonces, ¿no?, de la mujer paleolítica, estaban consideradas también como un misterio, ¿no?, que tiene que ver con esto de generar vida. Sobre todo pensando en un tiempo, en una época, donde un hombre ya de 30 años era un hombre anciano, ¿no? Recuerden que la esperanza de vida de aquella época era los 30 años. O sea, una persona ya de 25 ya era una persona más que adulta, por las enfermedades y por las condiciones que les tocaba vivir. Entonces, el fenómeno de la vida era algo que estaba siempre presente en ese imaginario. Pero entonces uno se pregunta y dice, bueno, es un hombre paleolítico, ¿no? Incluso nosotros utilizamos el término arte, ¿no?, el arte paleolítico, de una manera como extemporánea, ¿no?, porque proyectamos un concepto actual, contemporáneo, lo proyectamos hacia atrás. Pero evidentemente en el paleolítico no existía este concepto, ¿no? No existía el concepto de arte.
Pero lo que nos puede servir este análisis es que nos sirve decir, bueno, ¿de qué le servía, ¿no?, a un hombre paleolítico generar una figurilla como esta? Porque no tenía ninguna funcionalidad práctica, ¿no? No servía para cazar, no servía para cortar, no servía para amasar, no servía como herramienta de defensa, etc. Entonces esa pregunta, ¿por cuál es la necesidad de hacer una figura de estas características tan particulares? Solamente nos puede llevar a la respuesta de que ahí hay una representación simbólica. ¿Y qué es una representación simbólica? Sino más que hacer físico aquella necesidad que en mí existe, pero que no soy capaz ni de ver, ni de tocar, ni de oler, etc. O sea que comparte conmigo la existencia, pero en un plano distinto al cual yo estoy, que sería el plano físico, ¿no? Este plano tridimensional. Estoy pensando en el hombre paleolítico, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la motivación de hacer una primera figurilla, ¿no?, una primera escultura, tiene que ver con una necesidad interior, ¿no?, o con una necesidad mágica. Y esa necesidad mágica es fundamentalmente inmaterial, fundamentalmente metafísica. Entonces, pensamos que las Venus, ¿no?, aquí estamos viendo la Venus de Dolny, que también está datada también en 200.000 años, ¿no?, hace 200.000 años atrás. Estamos pensando en que estas figuras finalmente buscan, ¿no?, esa relación entre capturar la realidad, y al capturar la realidad también se capturan esas cualidades de la realidad. Hay teorías de antropólogos que dicen que las pinturas en las cuevas de las Scouts, ¿no?, estas cuevas que estaban adornadas con estos animales de aquel tiempo, tenían que ver con el pensamiento mágico de cazar al animal. Entonces, al representarlo, yo ya de algún modo lo poseo. Entonces después solamente tengo que salir a dispararle una flecha o pegarle un palo. Entonces hay una operación ahí del pensamiento mágico, ¿no?, del pensamiento metafísico del ser humano, que lo lleva también a generar todo este tipo de representación. Porque recordemos que también en aquella época lo más importante era sobrevivir. O sea, finalmente estábamos frente a un hecho que tenía que ver con saber si yo iba a comer o no, si iba a sobrevivir el próximo día o no, ¿no? La vida era una batalla cotidiana. Entonces, esto nos lleva a pensar que justamente esa relación con lo metafísico era una necesidad del ser humano que lo lleva a hacer una escultura. Acá estamos viendo una pintura de Nicolás Pausson, Adoración al becerro de oro, que grafica el momento en que Moisés, ¿no?, baja de la montaña con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, y encuentra al pueblo, ¿no?, al pueblo hebreo, que había construido, digamos, un becerro de oro para adorarlo. Porque el pueblo necesitaba un referente, ¿no?, necesitaba cohesionar su fe, necesitaba ver algo, ¿no?, ver, y la única forma de ver eso y de compartir ese mismo espacio-tiempo era a través de la construcción simbólica de un elemento tridimensional que remitiera a un símbolo, que en este caso era el becerro. Entonces nos damos cuenta de que esa relación entre la representación, la mímesis y el mismo espacio-tiempo, el mismo plano de existencia que nos toca compartir, es uno de los motores fundamentales que dan origen a la escultura. Entonces la escultura nace como una necesidad interior, como una necesidad espiritual del ser humano, de relacionarse con aquello que está más allá. Eso ya impone, ¿no?, una carga importante a comprender qué es lo que significa una escultura. ¿Mm? Y lo podemos reforzar
justamente en estas obras antiguas, ¿no? Cuando pensamos en Xochipilli, ¿no? Que es este dios maya, o en el mismo Zeus, o en el Anubis egipcio, ¿no? ¿Cómo yo puedo sentir o cómo me puedo relacionar con Anubis si no lo veo, si no lo voy a ver a su templo, si no soy capaz de rezar? Yo necesito un referente visual, físico, que esté ahí frente a mí y que comparta las dimensiones de mi realidad. ¿Cuáles son las dimensiones de mi realidad? Largo, ancho y alto. Peso, masa, densidad. O sea, vale decir, la manifestación natural en la cultura de la escultura. Ahora, toda esta noción es algo que va cambiando, ¿no? Y va evolucionando. No podemos entender la escultura contemporánea si no tenemos una noción, ¿no?, de lo que es la evolución de la escultura. Acá estamos viendo en un primer, ¿cómo se llama? En una primera imagen, los core o los kuroi, ¿no? Que transcrito a veces erróneamente como kouros, ¿no? Es una estatua de un varón joven hecha a partir del periodo arcaico, ¿no?, del arte griego, por ahí por el 650 al 500 a.C. Es un tipo de escultura que imperó durante el siglo VIII y el siglo VI antes de Cristo, ¿no? El equivalente femenino son las corai, ¿no?, o coré, ¿no?, como está acá. El término en la iconografía de los curos está relacionado con los curetes, ¿no? Estos eran los jóvenes, ¿no?, jóvenes armados que acompañaban al rey sagrado y cuya misión era la de chocar sus armas, ¿no? Chocar sus espadas, ¿no?, con la idea de ahuyentar a los demonios durante las ceremonias rituales. Entonces esta función cumplían estos jóvenes, ¿no? Y de algún modo fueron también las primeras imágenes, ¿no?, arcaicas que se generan en el periodo de la escultura griega, ¿no?, que tiene claramente 4 periodos importantes, ¿no?, que es el periodo de formación, que es el 620 a.C. al 540 a.C. Después está el periodo arcaico, ¿no?, que es el que estamos viendo, que es del 540 al 460 a.C. El periodo de la perfección o clásico, ¿no?, que está en el siglo IV a.C., y el periodo de difusión o el periodo helenista, que algunos llaman de decadencia, ¿no?, después de que Alejandro Magno, hasta la conquista de Grecia por Roma, de 323 a.C. al 143 a.C. Entonces vemos cómo en esta evolución de la escultura griega, desde los kuroi o desde las coré, estas imágenes que son muy hieráticas, que son simétricas, ¿no?, que son fijas, van lentamente tomando una movilidad y van desplazando esta pose rígida a movimientos más complejos y compositivos, ¿no? Todo esto dentro del contexto también de lo que son las herencias, ¿no? Porque claramente aquí hay una influencia de la escultura egipcia, que es la que asumen los kuró, ¿no?, o kurei, que lo vemos aquí en esta relación. Pero en esta constante búsqueda de nuevas soluciones formales se genera esa evolución. Y ahí hay una cosa que es muy importante y que es fundamental en la escultura griega, que después se traslada a todo, ¿no? Porque ese concepto, que es el concepto del canon, ¿no?, es un concepto que tiene que ver con la belleza y con un procedimiento para poder definir esa belleza, ¿no? Este procedimiento, ¿en qué se basó?, ¿no? Y que seguramente ustedes ya también lo han visto en dibujos,
que tiene que ver con el trabajo de la proporción, ¿no? Descubrir que el cuerpo humano tiene relación armónica entre sus partes. Y esto posibilitaba ver, por ejemplo, las cabezas como una unidad de medida en cada cuerpo. Entonces se decía que cada hombre del canon de belleza era de 7 cabezas y media, ¿no? Entonces el arco de un hombre era 7 veces su cabeza. Y así un montón de otras unidades de medida que también se asumieron mucho en la pintura, incluso en el aprendizaje también del cuerpo humano. Esas medidas existen. Recuerden ustedes del hombre Vitruvio, ¿no? Que tiene esta famosísima ilustración de Leonardo da Vinci, ¿no? Cuando dice que desde el ombligo de un ser humano se puede generar un círculo perfecto que lo involucra justamente en el centro, y que no importa cuál es la medida, cuál es el origen, cuál es la raza de un hombre o de una mujer, siempre el centro de ese cuerpo, en relación entre la altura de su cabeza y sus pies, va a ser el ombligo. Entonces, el canon tiene que ver con esa idea de la belleza. Y esa idea de la belleza y de la proporción es una herencia que recibimos de los griegos. Entonces los griegos también hablaban de que esta idea de la belleza, según lo que decía Platón, tenía que ver con que la belleza era aquello que despertaba el amor, ¿no? Y el amor despertado por la belleza era el que llamaba al orden. Y el orden tenía que ver con la naturaleza. De ahí también viene la palabra clásico, ¿no? Cuando se habla de lo clásico, se habla también de aquello que propende a clasificar. Entonces, lo clásico se entendía por aquello que estaba en orden. Y el orden para los griegos era la relación armónica con la naturaleza, que es algo que nosotros estamos volviendo a considerar después de la debacle que tenemos en el mundo con el cambio climático y la contaminación. Entonces es interesante pensar que cuando uno habla de lo clásico, está hablando del orden de la naturaleza, que también está radicada en esta frase tan conocida que dice mente sano, in corpore sano, ¿no? Por eso la búsqueda de una belleza antropomórfica tiene que ver con esta idea del equilibrio, ¿no? Entre lo físico y lo espiritual. Y en este equilibrio entre lo físico y lo espiritual es donde se desarrolla y ¿cómo se llama? Se explaya la idea del canon, ¿no? Que tiene que ver con la proporción, con la armonía del ser humano como parte de la naturaleza. Por eso también muchas esculturas griegas observan el cuerpo humano como una obra maravillosa de la naturaleza, ¿no? Entonces el desnudo es la expresión más pura de la manifestación natural en el cuerpo del ser humano. De aquí es que los romanos también heredan toda esta influencia de los griegos y ellos también hacen su aporte propio, ¿no? La diferencia y la gracia de los romanos fue que en su afán de conquista tuvieron influencia de muchas culturas, ¿no? Como los etruscos, por ejemplo, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que esas influencias también están dirigidas, digamos, a ensalzar a los reyes, a los militares, al César, etc., ¿no? Y también ¿cómo se llaman? Los aristócratas. Entonces nos damos cuenta que en Roma la escultura fundamentalmente tiene una relación con el poder, ¿no? No así la de los griegos, que justamente está en búsqueda de ideales más intelectuales, ¿no? O más metafísicos. Todo esto, ¿no? Toda esta relación, digamos, con el mundo antiguo, va a llegar un momento en que va a generar un quiebre, ¿no? Como se dice en el troncal, como este es un curso de introducción a los lenguajes escultóricos, nos vamos a abocar a comprender
en términos generales, lo que significa la escultura. Por ende, la noción es histórica, la vamos a dejar como una noción histórica, ¿no? Lo que le interesa, digamos, a la asignatura es que ustedes comprendan cómo es el contexto general de lo que es la escultura. Entonces, después de toda esta relación, digamos, de la escultura con el ser humano a través de las distintas épocas, desde el Paleolítico en adelante, pasando por la escultura griega, pasando por las distintas etapas y por los distintos periodos de formación, el periodo arcaico, el periodo clásico, ¿no? El periodo de difusión, y también por las distintas etapas que va pasando la escultura romana, es que llegamos al concepto del tiempo moderno, ¿no? Pasando por el Renacimiento, el Barroco, etcétera, hasta llegar al siglo XIX, donde se genera un quiebre, ¿no? Se genera un quiebre importante entre lo que es la tradición y la modernidad. La tradición de las artes visuales en general buscaban y seguían buscando por muchos siglos esta relación con el poder, ¿no? En un momento con los papas, después con los reyes, después con los primeros burgueses, hasta que llegó un momento a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, donde aparecen algunos escultores que generan este quiebre con la tradición. El más mentado, el más conocido y el que se le ha denominado el primer escultor moderno es Auguste Rodin, escultor francés, de origen francés, y aquí vemos una de sus obras que se llama La Meditación, ¿no? Donde el carácter trágico y el carácter dramático de la obra busca representar más emociones que la mímesis de un personaje de poder. Asimismo, también Aristide Maillol nos propone en Le France, ¿no? También es un escultor francés, una estética, ¿no? Que busca sumergirse en los lenguajes de la composición y de forzar, ¿no? A esta modelo que está entre lo naturalista y una posición estoica o una posición más geométrica, en la cual busca también manifestar ciertas tensiones. Entonces nos damos cuenta que ya la escultura, como los niños, las niñas, ¿no? Cuando son pequeños, que empiezan a descubrirse a sí mismos, ¿no? A mirarse las manos, después se empiezan a tocar la cara. De algún modo, en este quiebre con la tradición que da origen a la modernidad, es cuando las artes en general empiezan a autodescubrirse, ¿no? Y empiezan a descubrir su propio lenguaje, las potencialidades de las cuales son capaces y de algún modo traducir esas expresiones a través de ideas, a través de pensamiento y a través de la filosofía y de la estética, ¿no? Entonces, ya no está observada o entendida la escultura solamente como un ejercicio de oficio, no solamente como un ejercicio de hacer, sino la idea que se constituye como un antecedente para poder construirse a través de una materialidad. Más adelante en el tiempo también, ¿no? Ya estamos en el año 1907, 1917, se generan otros vínculos, ¿no? En la misma escultura, donde aparece la idea de lo abstracto, ¿no? A principios del siglo XX, y lo abstracto, curiosamente, aparece justamente en la observación de las culturas originarias, ¿no? Fundamentalmente africanas, en el caso de Europa. Entonces, el primitivismo y el cubismo responden justamente a investigaciones que se hicieron a principios del siglo XX, que buscaban de algún modo una verdad que ya no se encontraba en una Europa que estaba ya con los primeros vientos de la Primera Guerra Mundial. La idea de la revolución industrial, la idea de la máquina, ¿no? La idea del automóvil, la electricidad, sumían a toda esa generación de artistas en la necesidad de la búsqueda de lo auténtico, ya en aquella época, imagínense.
Entonces, estas observaciones al arte africano, a las esculturas africanas, hicieron revivir también la idea de lo geométrico, ¿no? Que habíamos observado en las esculturas del mundo antiguo, en las primeras esculturas egipcias, ¿no? Y que los griegos habían heredado a través de estos uroi, ¿no? Entonces, esa relación, ¿no? con lo ancestral la vemos aquí, por ejemplo, en esta figura recogida de André Derain, ¿no? De 1907, que es una escultura contemporánea, ¿no? Pero que busca, a través de ese lenguaje expresado en estas culturas primigenias, manifestar una emoción, ¿no? Esta suerte de figura encuclillada, que tapa su cráneo, su cabeza y su cara con sus manos entrelazadas, busca manifestar un gesto, ¿no? Un gesto contemporáneo, pero bajo la observación de lo ancestral y de lo antiguo. Y aquí vemos un trabajo de Jack Lipchitz, bañista de 1917, que es un trabajo cubista, que también posteriormente da origen al futurismo. Recordemos que el cubismo es esa manifestación de la vanguardia que quiere superponer todas las visiones de los distintos planos, superponerlas en un mismo plano. Entonces, todos estos fenómenos que tenían que ver con los modos de ver, con las percepciones de la velocidad, tienen que ver con el impacto que generaron los adelantos científicos y las nuevas ideas que surcaban en el siglo XX y fines del siglo XIX. Por ejemplo, el futurismo y la mecanización de la figura humana. Todo este fenómeno de la revolución industrial y del positivismo, recordemos que el positivismo con Kant, pienso, luego existo, es esta panacea, ¿no? Este paradigma de que el mundo de la razón, el mundo del pensamiento, es el que va a hacer progresar al ser humano, ¿no? Entonces el positivismo pone en cuestión todo pensamiento mágico y declara también a la ciencia como una de las detentoras de la verdad que va a poder hacer que el ser humano pueda progresar. Entonces la ciencia, a través de la razón, del método científico, se transforman en esta tendencia que involucra a todos los artistas en todas las disciplinas. Porque no es solo en la escultura, estamos hablando de la pintura, la literatura, el teatro, la música. Todas las expresiones artísticas se ven afectadas por esto, ¿no? Aquí vemos esta cabeza de Raúl Haussmann, ¿no? Cabeza mecánica, el espíritu de nuestro tiempo, en 1919, ¿no? Que, mirado, digamos, desde el año 2021, uno lo ve con una cierta ingenuidad, ¿no? Entonces, vemos una suerte de objeto, ¿no? de caja de alguna joya o de algún collar, adosada aquí a la cabeza esta modelada en madera, un número 22 impreso, una wincha, ¿no? Para medir, una wincha de sastre, una regla de sastre, distintas suertes de tuercas, ¿no? De rodelas de tuerca, una suerte de mecanismo de un reloj, etcétera, ¿no? Que habitan, ¿no? La mente de este nuevo hombre contemporáneo, ¿no? Pensando en justamente la idea de esa modernidad, ¿no? De esa modernidad racionalizada a través del pensamiento que constituía el espíritu, digamos, de esa época. Recordemos que en esa época también era cuando estaban apareciendo los primeros autos, ¿no? El Ford T, ¿no? Este auto de Ford que empieza a producir en masa a través de una wincha de movimiento continuo, donde los obreros van haciendo pegas específicas, ¿no? Si recuerdan esta película de Charles Chaplin, cuando aparece él apretando una tuerca y la wincha se sigue moviendo y se deja apretar una tuerca que a la escoba para atrás, tiene que ver con la idea de nuevos modos de producir. Y esos nuevos modos de producir también implica que comienza a aparecer un nuevo tipo de clase social que justamente son los trabajadores, ¿no? El proletariado, que son estos trabajadores más técnicos, ¿no?
que tienen labores específicas. Como dato curioso, desde ahí también nace la idea del colegio, ¿no? Los colegios nacen inicialmente, o la idea del colegio nace inicialmente en Inglaterra, como modo de los empresarios de poder tener mano de obra más especializada. Entonces, para eso se necesitan ciertas nociones básicas y el colegio nace como una necesidad que fomenta la producción, ¿no? Y que a su vez también va a ir constituyendo lo que posteriormente se llamará la burguesía. Entonces, nos damos cuenta que aquí también en la obra de Umberto Boccioni, ¿no? Desarrolla una botella en el espacio. Aquí ustedes pueden, si siguen el cursor, van a ver que se dibuja, ¿no? La silueta de una botella que está como abierta, ¿no? Que está desplazada en sus formas, que está en unos juegos geométricos que permiten sustentar el origen, digamos, de esta forma a través de la silueta inicial de la botella, pero que después se despliega en múltiples volúmenes que terminan deconstruyéndola absolutamente en el espacio. Estas ideas son ideas que están, por ejemplo, en el caso de Boccioni, carentes de un relato, ¿no? Aquí pongo estas dos obras porque aquí Hausmann todavía no está hablando del ser humano, ¿no? No está hablando de un ser humano agobiado o de una condición psicológica del ser humano en el año 1919 en Europa, también tenemos que decir, ¿no? Sin embargo, Boccioni está apelando, digamos, a problemas mucho más abstractos, a problemas que tienen que ver únicamente con la escultura, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el espacio, con la composición, con la línea, con el fondo, etc. Sin embargo, este cruce también nos habla de distintos modos de hacer, porque Hausmann nos propone una obra que está adosada, ¿no? Que no está modelada. En el caso de Umberto Boccioni, esta obra desarrolla una botella en el espacio, seguramente la figura original era una figura modelada en arcilla, ¿no? A la cual después se le sacó un molde para hacer el bronce que estamos viendo. Sin embargo, Hausmann trabaja directamente con los materiales que va adosando esta cabeza, que no sabemos si es parte de la cabeza de un maniquí o una cabeza que él mismo talló. A mí me da la impresión que puede ser la cabeza de un maniquí. Entonces su relación con el trabajo, su modo de hacer, también cambia. Y cambiar eso implica que en esta época también nace un nuevo concepto que es el concepto del ensamblage o ensamblaje. Y el ensamblaje nace como una técnica distinta a la talla, ¿no? Que era la talla en madera o la talla en piedra o al modelado, ¿no? Que era el que básicamente daba origen a los brazos. Sin embargo, en toda esta nuevos paradigmas, aparecen también puntos bien extremos que están también influenciados por los cambios sociales, ¿no? Estamos viendo obras de Vladimir Tardin y Alexander Rodchenko, ambos rusos, y que fueron activos participantes también de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, que ustedes recuerdan, se alzaba contra los zares y sobre los abusos que generaban las monarquías en un pueblo totalmente empobrecido y con grandes necesidades sociales. Entonces, cuando después de la Revolución Rusa los artistas también se plantean que es necesario repensar el arte, que se necesita un arte para una nueva sociedad. Y los problemas que plantean los constructivistas rusos tienen que ver justamente con los análisis, ¿no? Que tiene justamente esa preeminencia de ser ideas o pensamientos racionales que están desplegados en el espacio. Entonces, vemos en este trabajo de Alexander Rodchenko estos círculos concéntricos que de algún modo nos están hablando de las virtudes estéticas de las armonías geométricas y matemáticas que están desplegadas en todo. O este trabajo de Tatlin, Relieve de esquina, donde finalmente lo que se propone es cómo los materiales
¿no? Van constituyendo un volumen, pero van generando una sensación que está carente de todo relato humano. Entonces lo que proponen son ideas puras. Son composiciones, son fuerzas, son contrafuerzas, son equilibrios, etc., ¿no? Vale decir, la niña mirándose las manos, ¿no? Una niña bebé mirándose sus manos y descubriendo su propio cuerpo. Entonces la escultura se empieza a observar a sí misma y se da cuenta que tiene estas posibilidades y se empieza a hacer preguntas sobre eso que vienen motivadas también por un nuevo paradigma social. Todo esto que fue el constructivismo fue evolucionando, ¿no? Aquí estamos avanzando así de paso agigantado, ¿no? Avanzando por distintos tipos de reflexiones, donde, como les decía, esta corriente racional también se funde de algún modo también con ciertas necesidades metafísicas. Entonces, por ejemplo, en este trabajo de Katarznia Cobro, composición espacial, vemos también cómo el juego geométrico opera desde un punto de vista objetual, pero también como una pregunta y una síntesis que busca que la relación entre las formas se genere en una unidad armónica y atractiva. Entonces el uso de los colores, el uso de los planos, lo que está buscando es llegar a un lenguaje esencial, así como este trabajo de Max Bill, Torsión Infinita, que es un nuevo Borromeo, que lo que plantea son pequeños gestos, ¿no? Pero esos gestos tienen que ver sobre preguntas muy abstractas, ¿no? Preguntas sobre el universo, preguntas sobre el ser humano, preguntas que también están relacionadas a cuál es su existencia, ¿no? Cultural dentro de la naturaleza. Entonces, el suprematismo y el arte concreto surgen también como expresiones necesarias de la razón para hacer de la escultura no solamente un objeto de apreciación estética, sino también preguntas desplegadas en el espacio. Y llegamos también a un punto, digamos, de inflexión fundamental e importante que tiene que ver con el arte objetual. El arte objetual lo podemos definir desde la existencia del ready-made. El ready-made opera como un objeto prehecho. La palabra ready-made significa objeto prehecho o prearmado, etc. Y aquí no puedo pasar esto sin contarle una anécdota. La imagen que estamos viendo, que es un urinario, a lo mejor ya saben esta anécdota, y este urinario fue presentado a un concurso de arte por Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, pintor, artista francés, conocido, de gran fama y de gran respeto, participando como jurado de un concurso de arte, presenta de manera escondida esta fuente que firma como R. Muth. Entonces, cuando estaba el jurado revisando las obras, las pinturas, las esculturas, de repente se encuentra con esto. Estamos hablando del año 1917. Entonces se pregunta y dice, bueno, ¿y qué es esto? ¿No? Dice, bueno, esto es una broma, ¿no? O sea, como este señor Muth le manda como escultura este urinario, si este es un urinario, no es una escultura, claramente, ¿no? Entonces tú dices, sí, pues, sí es un urinario. Entonces ahí es cuando Duchamp aparece dentro del jurado y dice, bueno, pero en realidad no es un urinario, porque de partida no sirve como urinario, porque ya no está usando una pared, no cumple esa funcionalidad. Y lo otro es que el señor Muth lo ha firmado abajo, dando su base, y lo ha denominado como fuente. Entonces, según la postulación del señor Muth, esto es una fuente y no un urinario. Entonces, Duchamp lo que plantea es que el arte no está en el objeto cosa, sino está en la intencionalidad del artista y en la simbolización de ese elemento. Entonces, el ready-made se transforma en algo absolutamente escandaloso en esa época. Lo que cambia definitivamente la relación del arte y su funcionalidad. Por otro lado, tenemos el surrealismo con Man Ray, ¿no? Que
que perteneció también al grupo de los surrealistas, fundado por el poeta francés André Breton, ¿no? Y el surrealismo lo que buscaba, ¿no?, era cómo la escultura o el arte se podía relacionar con aquello inconsciente del ser humano. Esa inconsciencia del ser humano, ese territorio que había descubierto en aquellos años Sigmund Freud, ¿no?, generó tal revuelo que se generaron todo tipo de especulaciones y de búsquedas de aquello que estaba en nuestra propia mente. Entonces ahí nace el surrealismo, con la idea de sugerir, ¿no?, un imaginario onírico y de vincularnos a nuestro yo más profundo y escondido. Entonces nos vamos dando cuenta que la escultura parece ya que supera, ¿no?, esa noción de ser simplemente parecido a algo, ¿no?, o estar en relación a un arte naturalista. Cuando hablamos de un arte naturalista estamos hablando de un arte que busca imitar la naturaleza. Entonces, a comienzos del siglo XX también aparecen nuevos materiales que antes de la escultura habrían sido impensados, ¿no?, como el hierro o el acero. Aparece Julio González, ¿no?, que es un escultor primero, digamos, en ocupar las soldaduras eléctricas, ¿no?, o soldadura al arco, y trabajar con fierro, y ya no con materiales nobles, no trabajar con mármol o con bronce, que eran los materiales que se supone ocupaban los escultores. Entonces hacer una escultura de hierro era una cosa como bien impensable, ¿no? Y desde ahí se nombra como el arte brutalista, ¿no?, o el brutalismo, que tiene que ver con estas cuestiones más toscas o más esenciales. También el brutalismo influencia la arquitectura y los nuevos materiales como el hormigón armado, ¿no?, que son estas enfierraduras eh, cubiertas con cemento, le permitieron a los arquitectos también diseñar todo tipo de casas de las formas más increíbles. Entonces, ahí ya la escultura también asumió otro carácter, ¿no?, un carácter mucho más informal y más cercano a lo que estaba pasando en cuanto a su relación con los materiales y desacralizando esa distancia con el público. Por otro lado tenemos a Alexander Calder con su escultura Mo, que es de 1960, que esta imagen en particular es muy posterior, digamos, a estos años, pero Calder, cuando participa con sus primeras esculturas, el mismo André Breton le dice que esos son móviles. Y desde ahí la palabra móviles, con la que bautiza Breton a las esculturas de Calder, queda instaurada. Entonces, aquí Calder hace algo muy interesante, ¿no? Y hay que decir también que Alexander Calder no estudió arte, ¿no? Él era ingeniero. Entonces Calder pone aquí en cuestión una idea que ya estaba establecida en la escultura desde siempre, ¿no? Desde la Venus Estatopigia, los Curoi, las esculturas de Miguel Ángel, las esculturas de Rodin, las esculturas de Julio González, que tienen que ver con que la escultura yace ahí. El yacer de la escultura, el estar ahí, ¿no?, el estar ahí como un monolito, ¿no?, como un hito, imperturbable, inamovible, se disuelve cuando aparece la escultura de Calder. ¿Por qué? Porque la imagen que nosotros estamos viendo ahora a través de la pantalla es una posibilidad de miles de posibilidades de figuras que podemos ver en una escultura de Calder. Porque en la medida en que sus piezas se mueven o son sensibles al movimiento, no podemos definir que esa escultura yace. Lo único que podemos definir es que esa escultura está ahí y que ocupa un lugar en el espacio. Sin embargo, esta escultura lo que hace también es negar la tradición de la escultura en el sentido de, por ejemplo, no tener base. Más encima esta escultura está colgando, cosa que nunca antes había
sucedido en la historia de la escultura o que nunca se había considerado como una escultura algo que estuviese colgando. Entonces esta condición de este movimiento azaroso, ¿no? Y permanente, esta condición también del movimiento, es lo que integra el concepto de espacio-tiempo a la escultura. Miren lo que les estoy diciendo y miren lo importante que es el espacio-tiempo a una disciplina que nunca tuvo tiempo. Espacio tenía como volumen, porque ocupaba un volumen, pero nunca tuvo tiempo. Entonces, ahora tiene tiempo porque la obra de Calder necesita un tiempo para moverse. Entonces involucra ese elemento en esta creación artística y eso es lo que hace de la obra de Calder también algo tan interesante. También, al igual que Julio González, vacías de un relato narrativo, nos presentan figuras y las problemáticas que nos arrojan esas figuras. Posteriormente también, desde fines de los años 60, esto es un texto que escribe la Rosalind Krauss, ¿no? ¿Quién era Rosalind Krauss? Rosalind Krauss, una crítica de arte norteamericana que identifica a un grupo de escultores, ¿no? Que provienen desde el minimalismo, desde el minimal art, y que comienzan a hacer intervenciones en los años 60, intervenciones en los paisajes, intervenciones en la naturaleza, y que les llaman land art o earthworks, ¿no? Entonces ella dice, desde fines del año 60, la escultura ingresa a un territorio de conceptos que demostraron la extrema elasticidad de la palabra escultura. La tradición y la lógica del monumento y la conmemoración parecieron perder absolutamente su significado y las relaciones expresivas de la disciplina pasaron de dialogar con la materia, entendida como unidad, o sea, vale decir el modelado, la piedra, la fundición, a enfrentar el facto del paisaje como soporte de obra predada. Esto de enfrentar el facto del paisaje es utilizar el paisaje como material, ¿no? Lo constructivo se transformó en arquitectónico y lo material en energético, dejando declarada la preocupación por el espacio como metáfora, más que la rigidez y la evidencia de lo volumétrico. Entonces, aquí hay un cambio de paradigma, porque cuando hablamos de volumen, estamos hablando de justamente este cuerpo cosa, ¿no? Este cuerpo cosa que nosotros veíamos en los Kuroi, que veíamos en la escultura griega, en la escultura romana, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de el espacio y sus metáforas, ¿no? Entonces, una cosa importante es justamente cómo esta relación con la escultura tradicional, ella identifica que llega a ese clímax, ¿no? Que es en los años 60. Y ella lo identifica desde la escultura, desde la existencia de Rodin. Por eso Rodin también es tan importante. Rodin es importante porque él genera acciones en su obra, siendo él un referente de la escultura, porque Rodin era un escultor famoso en su época, ¿no? Era un tipo conocido, era una celebridad. No tenía la historia romántica del pintor francés que nadie lo conocía, que vivía en la miseria. No, Rodin era un escultor muy afamado y que vivía muy bien. Entonces ella identifica en varios ejercicios que hace Rodin, por ejemplo, esta gran puerta, ¿no? Que es una puerta que le encarga un papa para una iglesia, que se llama las puertas del infierno, para entrar al templo, y que por la confección de cómo está hecha, finalmente no es posible emplazarla, porque el peso de las hojas de bronce era tan brutal que impedía que la puerta fuera funcional. O sea, básicamente que se pudiera abrir y cerrar. Entonces se optó por sacar el molde y empotrarla en otros lugares, ¿no? En otras iglesias como una suerte de sobrerrelieve. Entonces, de algún modo ahí es la primera vez cuando la escultura pierde, digamos, ¿no? Pierde su lugar, ¿no? Deja de estar hecha para ese lugar. Recordemos que la escultura siempre tiene esa condición de hito, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un hito, hablamos de un objeto que está señalando un lugar. Entonces, por ejemplo, cuando vemos los hitos cartográficos, son estos triángulos de cemento que se ponen en determinados puntos porque sabemos que aquí se junta, no sé, el meridiano tanto con el paralelo tanto. Y este es el punto y este es el hito. Esto señala aquí.
o esta escultura está aquí porque aquí murió Balzac, ¿no? Aquí nació Beethoven, ¿no? Aquí murió Lautaro, etc. Entonces la escultura tenía esa relación de conmemorar el lugar, y para conmemorar el lugar se posicionaba en ese lugar y se quedaba ahí para siempre, porque la idea de esa conmemoración también tenía que ver con eternizar la presencia de quién había sido el protagonista o quiénes habían sido los protagonistas de alguna situación determinada, ¿no? Como tantos homenajes que se hicieron en la escultura después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la lógica de este Balzac de Rodin era esa, ¿no? Es la necesidad de la familia de la que había muerto Balzac, este gran escritor realista al cual Rodin también admiraba muchísimo. En su tumba querían una imagen. Pero el mismo Rodin decía en sus cartas que él sospechaba de que la familia fuera a aceptar este pedido, porque él se había abocado a construir la figura de Balzac no tanto como parecía, sino como lo que expresaba a través de su literatura. Y efectivamente la familia rechazó el pedido, rechazó la obra de Rodin, porque no era lo que ellos estaban esperando, ¿no? Ellos estaban esperando que se viera su padre, su abuelo, su hijo, tal cual como era, ¿no? O sea, lo más parecido a la realidad posible, donde la mimesis fuera lo máximo. Entonces Balzac se quedó con Rodin se quedó con la imagen de Balzac hecha, y la única posibilidad que tenía era poder reproducir la obra que se empezó a instaurar en algunas plazas ¿cómo se llama?, de Europa. Entonces, la idea original, digamos, de yacer Balzac, la escultura, en el mausoleo, fue disuelta. Y ahí es donde Rosalind Krauss identifica, ¿no?, esa pérdida y esa evolución, ya ese cambio de paradigma fundamental de la escultura. Aquí también vemos en esta obra de Rodin cómo él desnuda o insinúa el origen de la piedra, ¿no?, en este caso el mármol, y cómo la figura emerge, ¿no?, desde adentro de esta piedra. Además que él también se preocupa mucho de las poses de la modelo. Siempre él incluso utilizaba algunos tipos de plataformas para que las modelos se pararan arriba de ellas, para lograr curvas, para lograr sombras, para lograr volúmenes, que permitieran que el cuerpo humano se transformara en un intérprete de una idea de belleza, ¿no?, o de armonía. Entonces aquí ya daba lo mismo quién era la modelo, lo que importaba era el resultado final. Entonces finalmente era un lenguaje 100% escultórico. No existía la necesidad de la representación, sino la necesidad de expresar en la forma una noción de la estética, ¿no?, una noción de la belleza. Entonces, aquí les presento a Rodin, que fue como les decía, un escultor, digamos, de gran fama, ¿no? Aquí en el texto dice, considerando como el padre de la escultura moderna, su importancia se debe a la ruptura con el canon académico que imperaba en el siglo XIX en Francia. Eso no significa que el artista no conociera o dominara las reglas de la estética de su tiempo, sino que su concepción del arte le permitió inaugurar una nueva etapa en el ámbito de la escultura. O sea, Rodin, para decirlo en un lenguaje más juvenil, se peinaba con la escultura, ¿no? Él podía hacer lo que quisiera, pero estaba buscando algo más, ¿no? Estaba buscando algo más que fuera más expresivo, digamos, del siglo XX, ¿no? Entonces aquí vemos estas obras, ¿no?, estas obras de las puertas del infierno, y vemos cómo la figura y la composición de Rodin es extremada, ¿no? Es extrema, o sea, una vitalidad, un movimiento que esa época aún no conocía. Y cómo toda esa composición se abocaba más que a la idea de representar, a manifestar una emoción, a manifestar una sensación. Entonces esas preocupaciones de Rodin son las que también lo separan, ¿no?, de los escultores más clásicos del siglo XIX, ¿no?
Acá vemos, bueno, esta obra que es una de las más conocidas, El Pensador. Sin embargo, también tenemos que decir que en Chile también tuvimos grandes escultoras. Vamos a hablar de Rebeca Mate, ¿no? Ustedes conocen las obras de Rebeca Mate porque hay 3 obras de ella en el campo, que son unas copias que están en el campo. ¿Y cuál es la gracia de Rebeca Mate, ¿no? La gracia de Rebeca Mate es que fue la primera profesora de la Academia de Bellas Artes de Florencia. O sea, la primera profesora mujer chilena, la primera escultora chilena también, que tuvo ese cargo que nunca antes lo había tenido una mujer, y menos una mujer extranjera. Entonces, hay un doble mérito ahí, ¿no? Hay un doble mérito que tiene que ver con esta gran escultora que de algún modo también nos hereda, ¿no? Esas concepciones de Rodin. Esta obra, El Eco, la original que está puesta en el Museo de Arte, el Museo de Bellas Artes. Denme un segundo, por favor. Ya. Entonces, como les decía, esta obra es una obra de suma importancia porque se heredan justamente esas nociones que había puesto Rodin. Entonces es importante, cuando ustedes anden en el campo, darse cuenta de que aquello que está ahí, que si bien es una copia, no es lo original en mármol, pero sí representa justamente esa preocupación por la forma, ¿no? Esa preocupación por expresar más allá de la figura de la mímesis, sino de dar cuenta, digamos, de una concepción de la estética, de una concepción de la belleza. Aquí vemos otra obra también importante de ella, el mito de Ícaro y Dédalo, ¿no? Que está frente al Museo Nacional de Bellas Artes, una escultura emblemática de Rebeca Mate, que justamente busca expresar, ¿no? A través de la constitución de este mito, de la construcción de este mito, estos valores, ¿no? Que tienen que ver con el sueño y con la utopía. Cómo las expresiones se van transformando en una relación psicológica con el espectador. Aquí vemos una obra preciosa, ¿no? Que es de su hija, ¿no? Una escultura de su propia hija, en la cual vemos cómo la piedra nuevamente surge como un elemento más de la escultura, ¿no? En la época clásica habría sido, si alguien hubiese visto esto, habría dicho, bueno, esta escultura está incompleta, porque le falta tallar casi un tercio. Sin embargo, esto también era una concepción moderna en el sentido de dar cuenta del proceso, ¿no? Del proceso del arte. Y aquí vemos otras también que tenían que ver también con esa idea de los ¿cómo se llama? De los procesos psicológicos. El Horacio, que ustedes deben ubicar bastante bien, que está frente a la Facultad de Humanidades y Artes, con su rigor, con su herencia, ¿no? De saber, y también con ese autoritarismo propio, digamos, del mundo helénico, ¿no? Esa convicción, ¿no? Esa convicción sobre la verdad, ¿no? Y también expresiones como esta, como de Diógenes, también de Rebeca Mate, donde vemos ya que la manifestación de la conformación del rostro está de manera mucho más tosca, porque lo que quiere expresar es justamente una sensación, ¿no? Un sentimiento. Entonces, para eso la forma asume esta irregularidad para presentarse con mayor fuerza. Entonces, esto es, en términos generales, lo que vamos a ver. Esta clase está siendo grabada, ustedes la van a poder revisar en YouTube y así vamos a tener esta y la próxima clase donde vamos a empezar con Marcel Duchamp.
Así que nada, les quiero ceder la palabra para ver qué les pareció, qué opinión tienen. Cuéntame, Scarlett, ¿qué te pareció? Scarlett, ¿estás conectada? Nicolás, ya Scarlett, no importa. Nicolás, perdón, tienen, ya, perfecto. Tienen toda la razón, yo los tengo bloqueados. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí, profe. Ah, Parece que le hacía el micrófono y porque no. por ahí escuché un reggaetón de fondo cuando estaba exponiendo, entonces por eso lo bloqueé. ¿Qué le pareció Scarlett? Cuéntame. Ah, pues, ¿Con qué bueno, te en este quedaste? sentido, habían varias cosas que no entendía. Por ejemplo, cómo esto iba avanzando, el sentido que uno le puede otorgar a las obras, y que también mencionó algo que mencionó nuestra profesora de Historia del Arte sobre la fuente de Duchamp. ¿Sí? Ya, entonces como me gustó eso de poder asociar los conceptos que vi antes con cosas de ahora, entonces como que de a poco me va quedando más claro. Igual se me cortaba la clase todo el rato, Ya. así que de lo que entendí es que dependiendo del contexto, la temporalidad y lo que quiere expresar el artista, uno puede ver si algo se puede considerar como eh, una, una obra de arte en sí o como una escultura en sí, porque igual hay como la fuente de Duchamp, es más el sentido que el artista le dio al urinario, que es lo que lo hizo una obra de arte. Entonces, Exactamente. eso es lo que a mí me parece interesante, más que otra cosa. Y fue como lo más importante que pude rescatar de todo lo que pude entender. Tiene mucha razón, profesora, ¿no? Mucha razón. Porque justamente lo que tú dices es clave, ¿no? Que incluso lo vamos a ver, ¿no? Que tiene que ver con el sujeto y el contexto, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando la clase pasada hablaba un poco de esto de la escultura de ¿cómo se llama? De Baquedano, por ejemplo, ¿no? La escultura de Baquedano está en un lugar, está emplazada en un lugar, ¿no? O sea, yace ahí porque ahí está el soldado desconocido, ¿no? Que se cuenta, digamos, que se llevó un soldado de la Guerra del Pacífico y lo enterraron ahí, ¿no? Están ahí los restos de ese soldado y arriba ponen la estatua de Baquedano. Entonces se genera una cuestión simbólica, ¿no? Pero justamente ese espacio está en el centro de Chile, ¿no? Según los santiaguinos, ¿no? Y ese centro está coronado por la presencia de este símbolo militar que va quedando. Y el contexto de las movilizaciones sociales y del despertar social hace que ese elemento simbólico genere una fricción. Y ahí se genera todo este fenómeno. Entonces nos damos cuenta que la escultura, como obra, sigue emitiendo significado. Entonces, como emite ese significado, el contexto genera esa fricción. Y justamente tiene que ver con este análisis que tú hacías, Scarlett, de esa relación que justamente también buscaba y se había dado cuenta ya en 1914, 1917 Marcel Duchamp, ¿no? Que finalmente el arte no son las cosas, sino son las ideas que se manifiestan a través de las cosas, ¿no? Entonces, de eso se trata. ¿Alguien quiere opinar o comentar? Franco, Eh, ya, perdón. ¿Quién dijo? ahora, yo, profe. Nico, dale. Bueno, durante toda la clase no dejaba de pensar un poco también en nuestra profesora de Historia del Arte, que decía que el arte durante el tiempo no es que vaya mejorando, que no hay arte bueno o arte malo en comparación a las épocas, sino que se va transformando durante los años, incluyendo también la materialidad. Entonces, me hace ruido que incluso ahora, cuando ya
obviamente no todo el mundo, pero sí varias personas tienen esta noción presente, aún así existe esta diferencia dependiendo de los contextos culturales, sociales. Por ejemplo, no sé, una efigie de paja no puede tener el mismo impacto para nosotros como para ciertas culturas que siguen llevándolo a la práctica. No sé si me hago entender. A ver, ¿cómo? La última parte no te la entendí bien. Es que yo hace tiempo vi, relacionándome con esto, vi un documental sobre ciertas comunidades en regiones al norte de Europa que tienen ciertas como costumbre, actividades dependiendo de la época del año, donde utilizan efigies de paja. ¿Ya? Entonces, esta escultura, esta efigie, tienen su significado, su relevancia, y nosotros si vemos eso, lo vemos como algo, algo pasajero, algo que ni siquiera tiene cierto grado de belleza, como puede ser una escultura de mármol, Ujú. pero es muy relevante para ellos, del mismo modo que una escultura de mármol o la misma estatua de Baquedano tiene su relevancia para nosotros. Claro, Y eso es algo que bien pudo haber pasado en otros siglos y que sigue viéndose ahora. sí, tienes toda la razón. Y justamente lo mismo apunta de algún modo también a lo que señalaba Scarlett, ¿no? Que es justamente el contexto, ¿no? El contexto es lo que hace, es lo que le da sentido a la escultura. Pero en eso también es muy cierto lo que decía tu profesora de historia, que me imagino que tiene que ser Bárbara Lama o la Claudia Ortiz, no sé, o no sé quién es su profesora de historia en arte. Eh, Tiene que ver justamente con que el arte no es ni bueno ni malo, ¿no? Finalmente lo único que nos puede servir es para identificar ciertos fenómenos. Pero finalmente el arte, o en este caso la escultura, por ejemplo estas esculturas de paja que tú decías, estas efigies de paja, seguramente tienen todo un sentido para ese pueblo, ¿no? Y eso es lo que lo hace valorable. Entonces, ahí es cuando uno también se pregunta si es que el arte realmente es un lenguaje internacional. Por ejemplo, nosotros, que es una cuestión, es una autocrítica, ¿no? También a la academia. Las universidades, por ejemplo, enseñan un tipo de arte. Y el tipo de arte que se enseña en el mundo, en general, es el arte europeo. No es el arte latinoamericano, no es el arte mapuche. Ah, la Claudia Ortiz. O sea, la Claudia es la que ella le hizo la historia del arte y me está diciendo Sky. Entonces, todo es relativo, ¿no? O sea, en el arte todo es relativo. En el arte no existen máximos, ¿no? No existe esto sí y esto no. No, eso, y eso en ninguna época. Incluso cuando yo les hablo de la Venus Estatopigia, son teorías, ¿no? Y las teorías, como ustedes saben, no es lo mismo que una ley. Una teoría siempre es algo que yo pienso y que soy capaz de construir en mi mente y comunicar, eh, pero para que eso se compruebe, yo necesito saber que eso realmente fue así. Entonces, dentro del arte está lleno de teorías. Cuando una teoría se comprueba, pasa a ser una ley. Y la ley es así, ¿no? Como la ley de la gravedad. O sea, Newton tenía la teoría del tema de la manzana y que aquí y allá, pero después lo compró y eso se transforma en una ley. Entonces en el arte no hay leyes, no hay una ley del arte. Solamente hay teorías y generalmente son teorías e interpretaciones. Por eso que es un territorio tan difícil de medir, ¿no? Y erradamente se podría medir. Entonces hay gente que, por ejemplo, dice que la pintura está obsoleta en estos tiempos, pero resulta que hay un montón de gente que está pintando, de generaciones nuevas que quieren seguir pintando. Entonces no es así. Entonces es un error cuando uno es taxativo o tajante con un punto de vista, porque todo tiene espacio, ¿no? Todo tiene espacio para el arte, todo tiene espacio para la cultura. Lo que sí es importante es que todo arte que es público, por ejemplo en el caso de la estatua de Baquedano o cualquier estatua que está en el espacio público, está en un contexto que lo hace opinable, porque es el espacio público, ¿no? Entonces,
los análisis que uno genera sobre eso son distintos a aquellas obras que, por ejemplo, están en un espacio privado, ¿no? Por ejemplo, adentro de un museo. Son otras las sensaciones, son otras las relaciones. Entonces, aquí es lo que voy. Que es interesante cuando tú ves una escultura, un monumento, entonces tú dices, bueno, ¿por qué pusieron este monumento aquí? ¿Quién lo puso? ¿Quién es el usuario? Y finalmente los usuarios somos nosotros, el público, ¿no? La gente que habita las ciudades, la persona que va a comprar el pan, los niños, el que viene al colegio, etc. Entonces, es importante comprender de que el arte, aunque sea el más inocente, aunque sea el último monolito de una figura, de un señor que fue doctor, que fue un una súper buena persona, entonces metió una escultura, la comunidad le puso una escultura ahí, pero después esa memoria se pierde y solamente queda el objeto. Y el objeto muchas veces se transforma en algo ornamental y pierde esa carga que tiene. En cambio, cuando hay un objeto toma una carga de sentido, la comunidad se siente reflejada con eso. Por ejemplo, pensemos en lo que pasó en nuestra misma Plaza de la Independencia, que en una esquina tenemos a Lautaro, ¿no? Y en la otra esquina estaba Pedro Valdivia. En el estallido social sacan, digamos, a Pedro Valdivia, a la gente, lo derriban en este fragor de la protesta, pero no a Lautaro. Y uno dice, bueno, las dos eran esculturas, pero una representaba algo y la otra representaba otra cosa. Entonces, ese fenómeno, ¿no?, de la significación es lo que hace interesante el arte. Más allá de tener una posición frente a eso, ¿no?, que legítima de lado y lado, ¿no? Y allí voy a ser abogado del diablo, ¿no? Yo tengo la mía personal, sin duda, pero no significa que esto que se llama escultura emite significado, aunque aparentemente no, ¿no? Porque de repente ustedes han pasado miles de veces por el Parque Ecuador y han pasado miles de veces frente a la escultura de Martínez de Rosa, ¿no? Entonces, cuando pasan por Martínez de Rosa, dicen, bueno, ¿y por qué está Martínez de Rosa acá? ¿Quién es este personaje? Y ahí uno se acerca y trata de leer la placa y tener una noción, ¿no? Aquí Bastián nos dice, según tengo entendido, en esta plaza incluso después dejaron una estatua a los pies del otro como si, claro, creo que era creo que había pusieron un tiempo un rey mapuche, algo así, ¿no? Pero es interesante, entonces nos damos cuenta que el fenómeno de la escultura significa, ¿no? Es algo que no está caduco. Entonces eso es lo interesante en una nueva mirada, sobre todo ustedes, que todas y todos van a ser profesores. Entonces, ustedes son los que van a emitir esto hacia la sociedad. Por eso es tan importante lo que ustedes estudian, porque cada uno de ustedes va a ser un punto de radiación social. Por eso, mi respeto a todas las profesoras y profesores que tengo el honor de poder hacerles clase y compartir estos conocimientos. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Bueno, si no es así, los lideros les pido por favor que se cuiden, el coronavirus está muy, muy grave, hay mucha gente joven que está cayendo y estamos a punto de colapsar. Así que cuídense, tengan los carretes en la casa, revienten Zoom si quieren, pero traten de no salir y de no juntarse. Eso. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden que esto se lo voy a grabar y se lo subo al Info. La Panchi me pregunta cómo busco las clases en YouTube. No tienes que buscarla, Panchi, porque yo copio el link y se los pego en su info alumno. Así que de ahí lo sacan. ¿Ah? Así que no hay ningún problema. Eso, y avísele a sus compañeros, al resto que venga a clase, ¿no? Que se la están perdiendo. Eso, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Cuídense, profe, que esté bien. Gracias.